Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la Ley para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria es una ley, como ustedes saben, extraordinaria, fruto del consenso de quienes han tenido voluntad de alcanzarlo, priorizando el interés social sobre el interés partidista, que es para lo que estamos aquí, mal que le pese alguna, que en su profunda ignorancia o en su profunda arrogancia nos llegó a decir que a ver si ahora en Cantabria iba a legislar la oposición. La Ley para la regulación del realojo y retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria, señorías, mal que le pese a algunas, es el fruto de la lucha de la sociedad civil organizada en nuestra tierra. Porque aquí representamos a los ciudadanos y ciudadanas y son ellos y ellas quienes deberían tener mucha más voz de la que normalmente se les da, porque son ellos y ellas, nosotros y nosotras, los destinatarios de las consecuencias de lo que aquí se hace. Y esa voz, señorías, esa voz es para escucharla, respetarla y garantizar que su voluntad quede reflejada en las leyes. La Ley para la regulación del derecho de realojo y retorno en Cantabria, señorías, es una ley respetuosa con la legalidad y garantista de los derechos constitucionales de la ciudadanía de Cantabria, el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo, que deben primar, señorías, por encima de cualquier otro tipo de interés. La Ley para la regulación del derecho de realojo y retorno de Cantabria, señorías, regula una cuestión que es solo y exclusivamente competencia autonómica, como así quedó evidenciado en los numerosos recursos de inconstitucionalidad que las diferentes comunidades autónomas presentaron contra la Ley Nacional 8/90 de 25 de julio, que regulaba el derecho a realojo por considerar que se invadían competencias autonómicas, y de esta manera fue declarado por el Constitucional en el año 97. La Ley para la regulación del derecho a realojo y retorno en Cantabria, señorías, es una ley hecha por y para las personas de Cantabria, disuasoria de la prepotencia urbanística de algunos promotores y de los intereses especuladores. Es una ley absolutamente escrupulosa con la legalidad vigente. Desarrolla los contenidos básicos del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que, como su propio nombre indica, son básicos y tienen carácter de mínimos, es decir, se limitan al mero reconocimiento de unos derechos cuyo alcance y ejercicio debe regularse y, como hemos dicho ya, la determinación del derecho de realojo es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. La Ley para la regulación del derecho de realojo y retorno en Cantabria, señorías, también extiende, y por esto es uno de los grandes puntos positivos y progresistas y avanzados de esta ley, también extiende el derecho de realojo y retorno a quienes explotan locales comerciales o negocios en la zona afectada por la actuación urbanística, y lo hace recopilando y transcribiendo íntegramente los pronunciamientos judiciales que tanto las audiencias como el Tribunal Supremo vienen haciendo desde el año 79, reconociendo los derechos de quienes explotan negocios en las zonas afectadas por actuaciones urbanísticas, y que, a pesar de ello, nadie se había atrevido hasta ahora a incorporar en una ley. La Ley para la regulación del derecho de realojo y retorno en Cantabria, señorías, no es la solución al problema de los realojos y las personas afectadas por actuaciones urbanísticas sin sentido, porque se debería, obviamente, primar la rehabilitación y la reforma interior, como se propone desde la Comunidad Europea, en vez de la destrucción y demolición, aunque esto, para algunos y algunas, no es tan rentable. No es una solución, señorías, pero esta ley se ha configurado como una garantía fundamental para el bienestar de las personas afectadas por las actuaciones urbanísticas y que no tenían reconocido el derecho hasta ahora. Es una lástima, señorías, que, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones y haberse incluso comprometido con nosotras algún miembro del Gobierno a facilitarnos copia del informe competencial fechado el 22 de diciembre de 2016, a día de hoy estemos aquí sin tener ni siquiera una copia facilitada por el Gobierno. Eso sí, a la prensa sí que se la ha entregado, como bien acostumbrados nos tiene el Gobierno. Primero se informa a la prensa antes que a los representantes de la ciudadanía en el Parlamento. Pero, señorías, afortunadamente Cantabria es lo suficientemente pequeña para que hayamos podido ver esa copia por otras vías, que lamentablemente distan mucho de la buena fe y de la cortesía parlamentaria que debería haber tenido y hubiera sido deseable que el Gobierno tuviera con este Parlamento. Y bien, una vez visto el documento, ¿cuál es nuestra sorpresa? Pues que la disconformidad afecta exclusivamente al subapartado E del apartado cuarto de la disposición adicional octava, es decir, al derecho de adquisición preferente de la Administración o el promotor sobre la vivienda entregada. Sin más.
Ahí acaba toda la discrepancia. O sea, que afecta a una cuestión meramente incidental que en nada afecta a la esencia de la ley, que en nada afecta a la regulación del realojo y el retorno, ni ninguna incidencia tiene sobre los vecinos y las vecinas de Cantabria, más allá de limitar a quién deben vender la vivienda durante un periodo de tiempo limitado. Y nosotras, señorías, que pensábamos, a la vista de las publicaciones que habían aparecido en prensa, que la ley entera estaba viciada de inconstitucionalidad. No sé si para disgusto de algunas, afortunadamente la incidencia es menor, muy menor. Pues bien, como decía, la Ley para la Regulación del Derecho de Realojo y Retorno en la Comunidad Autónoma de Cantabria es una muy buena ley, señorías, fruto del consenso político y resultado de la lucha de la sociedad civil organizada. Es una ley extraordinaria que protege a los cántabros y a las cántabras de la obsesión especulativa hasta el absurdo que pulula por Cantabria y que a la vista de que las empresas de construcción van a poder formar parte de la CROTU, como anunció el Gobierno, justifica aún más, si cabe, la defensa a ultranza de esta ley. El Gobierno tiene el deber jurídico y el deber moral inexcusable de defender esta ley y su contenido. Pero, sobre todo, señorías, el Gobierno tiene la obligación de defender lo que esta ley representa. Y representa la garantía del ejercicio de los derechos constitucionales de la ciudadanía de Cantabria. El derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo. Representa la defensa del interés general sobre el interés especulador. El Gobierno, señorías, debe defender los intereses de la ciudadanía de Cantabria y eso pasa por impedir que su vigencia sea suspendida por una discusión meramente jurídica sobre una cuestión totalmente incidental, no esencial para el desarrollo de ejercicio de los derechos de realojo y retorno. Por lo tanto, desde este grupo instamos al Gobierno a que, si es necesario, y solamente si es necesario, si eso va a afectar a la suspensión de la ley entera, se elimine totalmente el párrafo contenido en el subapartado E del apartado cuarto de la disposición adicional octava. Pues, señorías, comprendemos y entendemos que no merece la pena la suspensión de la vigencia de esta ley por una mera discusión jurídica sobre una cuestión residual que en nada afecta al ejercicio del derecho del realojo y el retorno. Esperamos, señorías, que esta vez sí ustedes defiendan la ley y que impidan que quede suspendida. Muchas gracias.